Imeria Kichis no va a patar su Roberto Tardio Flores, Ayinjamos a Kaichis, esquina entrevida, no ni segunda generación de investigadores IAP. Hola, mi nombre es Luciana Miranda, invitada para la esquina entrevida, investigadora y estudiante de la carrera de Derecho. ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Tardio Flores. Mi nombre es Luciana. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, este nuevo espacio de la esquina atrevida. Hoy estoy con Luciana para conversar sobre un tema importante, un tema actual. Eso es lo que caracteriza este programa, donde compartimos y analizamos sobre situaciones actuales, coyunturales, que repercuten en la vida de las y los jóvenes. Y esta ocasión no va a ser la excepción, porque vamos a conversar sobre justamente los escenarios conflictivos que atraviesa la región, es decir, América Latina. Y tal vez cómo nosotros los jóvenes podemos jugar un rol importante en construir o aportar a la construcción de una cultura de paz. En ese entendido, Lu, ¿cómo estás? Vamos a conversar sobre este tema, tal vez tu primera impresión para entrar tal vez en materia como tal para abordar esta temática importante. Hola, Gualberto. Bueno, para empezar, creo que es necesario que establezcamos lo que entendemos como conflicto, ¿no? Sí. Y entendiendo como conflicto como la necesidad y parte del dinamismo social de un juego de ideas que se presentan en la sociedad constantemente, que forman parte del dinamismo propio de las sociedades. Sí. Bueno, a ver, yo igual comprendo que, igual lo conversábamos, que las sociedades, por lo menos colectivas, y también el relacionamiento interpersonal siempre va a involucrar que en cierto momento o en cierto grado podamos enfrentarnos a escenarios de conflicto, y eso es parte cotidiano del relacionamiento social, ya sea colectivo o individual, y que esto puede materializarse en temas, por ejemplo, de temas de violencia, violencia física o psicológica, o hasta, por ejemplo, o atentar contra la vida de personas que tal vez no comparten ciertas opiniones o ciertos criterios que cada uno tenga. Pero en la cotidianidad, ¿cómo ves en la región el tema del conflicto? Como lo mencionábamos, hoy vamos a hablar sobre los escenarios conflictivos que atraviesa América Latina. ¿Cómo ves desde tu mirada la región? Bueno, es evidente que la región, para muchos puede ser tranquilo, a comparación de otras regiones como, Europa o Medio Oriente, que el grado de violencia ha escalado a otro nivel, que ya tienen que ver con armas militares, y en cierta medida ha cobrado vidas muy, muy altas en términos de muertes que ha generado. Pero América Latina no es tampoco una región tan tranquila en esa comparación. ¿Y cuál es la mirada que podrías hacer en términos generales lo que está pasando en toda la región? ¿Realmente somos una región tranquila o somos también violenta y conflictiva, ¿no? Yo creo que América Latina siempre se ha caracterizado, al menos en estos últimos tiempos, por la conflictividad, sobre todo en estas épocas que en varios países de la región nos acercamos a elecciones que definen las autoridades que van a regir por un lapso de tiempo, lo que ha originado una serie de conflictos a raíz de políticas públicas. Vemos la situación en países como en Ecuador, en Argentina, donde países que recién se han establecido y han establecido un modelo diferente al anterior, y las estructuras sociales se ven en conflicto por las políticas públicas. Sí. A ver, haces referencia a Ecuador y Argentina. Bueno, y como decías, creo que todas las sociedades enfrentamos problemas sociales, conflictos sociales y políticos, y lo que tal vez vayamos a compartir aquí, hacemos referencia a conflictos que digamos que han marcado más trascendencia y más importancia en torno a esa sociedad, en este caso Ecuador. Por ejemplo, algo llamativo de Ecuador es lo que ha pasado en los últimos meses, en enero, 8 y 9 de enero justamente de este año, el grupo armado comienza a atentar contra programas de televisión, contra universidades, etcétera. Y no es que tampoco esto implique que Ecuador haya manifestado su primer momento de conflictividad, sino que también ha tenido conflictos atrás, pero esto es llamativo. ¿Qué crees que ha pasado para que Ecuador llegue a este grado de conflicto social, ¿no? Vinculado también a nivel político? Yo creo que la raíz del problema viene siendo también un conflicto social, el cual nace a partir de la desigualdad económica, la crisis económica por la que está atravesando Ecuador. Y bueno, en Ecuador están atravesando por una situación de delincuencia e inseguridad en las calles, porque un grupo armado ha atacado un medio de comunicación en vivo.
y evidentemente esto causa otro conflicto que es la inseguridad. Entonces la gente en Ecuador se encuentra muy devastada por la situación y esto llama la atención igual a otros países que de alguna manera, vamos a ver con posterioridad, que igual se ha optado por mecanismos así, en los cuales grupos armados han intervenido en la cotidianidad de la sociedad en la que viven. Sí, ahora como una medida que copia Ecuador es parecido al del señor Bukele, ¿no? Si es que da efectos positivos, yo creo que es muy bueno para la sociedad ecuatoriana. No sé qué vaya a pasar, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero también algo preocupante lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Conflictos sociales a partir de lo que comentabas, de que un cambio de gobierno puede generar repercusión a nivel social. Un docente de derecho me decía que cuando tocan el bolsillo de la sociedad, inevitablemente se genera conflictos sociales y políticos. Y tal vez puede pasar algo similar, bueno, está pasando prácticamente eso, creo, en Argentina, ¿no? Hay un nuevo cambio de gobierno, un cambio de sistema económico, todo, y repercute en un escenario conflictivo y caótico en la actualidad. No sé cuál es tu mirada y tu interpretación al respecto de ese escenario también conflictivo, que igual que lo que pasa, un poco más distinto a la de Ecuador, pero sí sigue siendo preocupante. Un conflicto habitual, creo yo, en América Latina es que el sistema anterior no funcionó para la sociedad y la sociedad, con toda la disconformidad con la que estaban, optó por el partido que les planteaba todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces saltan de un lado a otro y es cierto, la gente está muy consternada porque no solamente se han afectado las políticas públicas del alza de precios en el transporte, la canasta familiar, sino que también se han cerrado instituciones, entonces son fuentes laborales y estos acontecimientos generan conflictos también para con el Estado, las políticas públicas que se están efectuando y surge también el tema de la polarización en Argentina, ¿no? La sociedad está polarizada en dos sectores, el sector a favor de las ayudas sociales, a favor de los impuestos y otro sector que piensa que estas medidas no son del todo efectivas, ¿no? Entonces es otro conflicto que emerge a partir de la situación que está atravesando Argentina. Y otro escenario también alarmante en la actualidad y tal vez poco lo desconocen es lo que está pasando en Haití. Bueno, por ejemplo, Ecuador con grupos armados, con su particularidad de conflicto. Argentina también lo mismo, con conflictos sociales a partir de ciertas medidas que toma este nuevo gobierno, su propia particularidad, pero también Haití está pasando un problema muy fuerte. Para mí Haití ya de por sí es un país que le ha tocado pasar por historias o por momentos muy trágicos. Yo lo que recuerdo, por ejemplo, de Haití es el año 2010. Recuerdo de manera muy difusa todavía lo que pasó en 2010 cuando cuando Haití se presenta con un terremoto muy devastador. Yo cuando escuchaba en ese tiempo, cuando hablar de Haití, pensaba que era un país de África, de ese continente, pero ya luego, cuando crecí un poco más, ya ubiqué que era de Centroamérica. Pero luego matan en 2021 a su presidente, y ya luego también ya se encuentra en un escenario muy caótico. ¿Y qué es lo que está pasando? Tal vez, desde tu mirada, ¿cuál podría ser el análisis que hagas de lo que está pasando en Haití en términos de conflicto social y político, ¿no? que estamos analizando en estos países de la región? Yo creo que el problema en Haití se desata aún más porque, como dices, le ha tocado atravesar por momentos devastadores, pero creo que el momento clave en el que se desata todo lo que estamos viendo ahora es el asesinato del presidente de Haití en 2021. No se sabe quién lo asesinó, pero bueno, líderes apuntaban a ciertas personas. Pero bueno, asumió el primer ministro el mandato del país porque Haití se encontraba en una situación aún peor porque el que no tengas un gobernante te da muchos más conflictos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso se desata esta ola de conflictos sociales y políticos porque ves ahora, y de igual forma que en Ecuador, grupos armados en las calles que han tomado las calles en pos de reclamar que no van a aceptar gobiernos que sean designados, sino que sean elegidos por el país. Y prácticamente la capital de Haití está tomada por un grupo armado, entonces eso igual genera otro conflicto para la población que vive ahí y no pertenece al grupo. Situación de inestabilidad, inseguridad constante. Cuando revisaba un poco lo que está pasando en Haití, decía, no sé si tengan un futuro prometedor, un futuro, no sé qué les espera,
Pero bueno, viendo un poco también lo que les ha tocado pasar, de hecho es uno de los países considerados más pobres de la región y más aún en ese escenario pues se tocan con este tipo de escenarios, con cierto grado de inestabilidad. ¿Crees que Haití es independiente, autónoma, en cuanto a tomar sus propias políticas, en decidir a quién mete como presidente o no? Yo creo que no, y ese es otro de las causas que origina tanta disconformidad de la gente en Haití y que haya hecho que la gente se haya levantado y armado, ¿no? Porque constantemente Haití ha sido financiado sus procesos electorales por ayudas externas. Internamente nunca han sabido abastecerse y abastecer a la población. Entonces, cuando entra un gobierno, no opta ni garantiza estabilidad a la gente, entonces la gente está muy disconforme con la situación y creo que eso es otro factor que ha hecho que Haití no sea un país independiente. Sus políticas propias, ellos internamente no se abastecen, entonces tanta interferencia externa ha hecho que se desate el momento de ahora. Sí. ¿Crees que es un estado fallido por el momento? Por el momento sí. ¿Pueden recobrarnos el rumbo de su historia? Bueno, a ver, el tema de los grupos armados es también muy preocupante al ver como que no hay como una inestabilidad de gobierno, y eso implicaría también, por ejemplo, que su justicia también esté un poco tambaleando. Eso no te garantiza nada. Entonces estos grupos armados comienzan a cobrar mucha fuerza porque imponen un poco más de orden, tales que el gobierno no lo puede hacer, y no sé en qué medida también estos procesos que generan estos grupos armados sean también los más correctos. Porque yo entiendo, y lo que estaba revisando, por ejemplo, de Haití, estos grupos armados lo que pretenden es hacer una reunión de ancianos, decía esa columna de opinión, y que ellos puedan decidir qué se hace a partir de tener ese escenario, donde también se repudia justo el tema de la intromisión. Estados Unidos creo que también, bueno, que no se espera de Estados Unidos, sigue también metido en este escenario, y muchas veces, por ejemplo, los líderes que han destacado de la élite haitiana, aunque no lo crean, hay una élite haitiana que quiere tomar el poder, pero la mayoría de la gente también está en contra de eso y quieren buscar o encaminar un poco los procesos electorales para que también la gente haitiana se sienta representada con la persona que han elegido, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que uno no encuentra conexión justamente y encuentra disconformidad porque justamente no ha escogido la persona o la sociedad haitiana a su representante, ¿no? Igual ahí generan conflictos sociales y políticos. Claro, es hablar básicamente de democracia, ¿no? Y bueno, como decías, Estados Unidos metido en todo, parte fundamental del conflicto que está pasando en Haití, porque la gente se ha armado porque no se siente identificada con el gobierno. O sea, el gobierno no goza de legitimidad dentro es importante dentro Exacto, o sea, pueden gozar hasta de legalidad, que incluso creo que no, pero legitimidad no tienen, porque dices, hay una élite haitiana que se alía con estos entes externos, como distintos ONGs o Estados Unidos, pero la gente no se siente representada. Entonces es por eso que estos grupos afirman que no quieren otro gobierno u otro ministro designado, sino que sea el pueblo el que decida a sus representantes. Pareciera que Bolivia es tranquilito. No. Y algo que compartimos en la región es que nuestras realidades no son tan diferentes, ¿no? O sea, Bolivia comparte casi la misma realidad que Ecuador, que Argentina, que tal vez hasta el mismo Haití, con ciertos problemas que tienen ellos, igual nosotros lo tenemos. Y Bolivia también en estos últimos años se ha visto en entornos muy violentos, muy caóticos, que han cobrado vidas, que han cobrado, no sé, muchas víctimas en torno a ciertos criterios, a ciertas ideas que se han manejado, y que esto nos ha llevado a escenarios muy conflictivos. Solamente por rescatar de 2009 para adelante hemos vivido escenarios conflictivos muy alarmantes, hasta de regionalismos, hasta de agresiones, que lo único que han ganado es dividir, es generar resentimiento, generar odio. Entonces, ¿cómo ves lo que ha pasado? Y posiblemente a lo que nos estamos avecinando igual, se vienen ya las primarias, no sé si se lleven, y las elecciones al año. Entonces, ¿cómo lo ves? Primero, lo que hemos pasado, ¿no? Y tal vez tu mirada en torno a lo que puede pasar, porque inevitablemente creo que a partir de los escenarios que ya hemos visto, va a suceder entornos violentos, entornos de conflicto, que son muy negativos para Bolivia como tal, ¿no? Sí, yo creo que el escenario
latinoamericano ahorita es justamente ese, las elecciones prontas. Entonces yo sí creo que el escenario de 2019 nos presenta un posible escenario muy, muy pronto acá. Entonces lo de 2019 ha desatado una ola de discursos de odio, regionalismo por parte de ciertos sectores que han querido hasta independizarse del país. Entonces Sí. cada vez menos bolivianos, más sectorializados, más así. Entonces siendo una población y un país tan diverso, se complejiza aún más el que la población pueda sentirse conforme con lo que emite el gobierno, ¿no? Entonces, el posterior proceso censal y las elecciones al siguiente año van a ser una muestra clara de los conflictos que va a desatar, porque la población, como sea, no va a estar conforme en su totalidad, ¿no? Y desata olas de violencia, como las de 2019. Han tenido que amotinarse policías, en los que se han visto conflictos allá en La Paz, quema de buses. Sí, Entonces, atentado contra instituciones públicas. Y que al fin y al cabo creo que igual nos afectamos nosotros mismos, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también a nivel social, el tema de relacionarnos con otras personas. Entonces, ¿cuál crees, a partir de lo que hemos comentado y hablado, de que también la región, primero, de que el conflicto se tiene que entender como algo cotidiano, que pasa a partir del relacionamiento interpersonal o colectivo, es algo que va a pasar, pero digamos la tarea es que contrarrestar eso en lo máximo que se pueda, para tener, digamos, un poco más sociedades un poco más tranquilas, un poco más el tema, de, por ejemplo, de tener esta capacidad de dialogar siempre entre lo diverso, de respetar las opiniones. ¿Cuál crees que va a ser el rol de los jóvenes justamente en torno a lo que hemos evidenciado en el país, el posible escenario que se viene a partir de escenarios que ya hemos vivido? ¿Cuál crees que puede ser nuestro rol para justamente evitar escenarios de violencia? ¿Y cuál crees que va a ser el rol de los jóvenes? ¿O no podemos jugar un rol importante para...? Bueno, creo que aquí es obvio que lo que buscamos es que no tener escenarios de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro rol para evitar eso? yo creo que los jóvenes somos protagonistas hoy en día de lo que va a suceder posteriormente. Y el fortalecimiento de una cultura de paz parte del fortalecimiento que nosotros brindemos a través de la transmisión de valores como la tolerancia. Como te decía, somos tan diversos aquí en Bolivia, pero conocemos tan poco que ante la falta de conocimiento no entendemos que vivimos con muchas culturas diversas, y eso genera conflictos, genera discursos de odio, regionalismo. Entonces, yo creo que los jóvenes tenemos que generar espacios de diálogo en los que se promueva primero la charla pacífica, ¿no? Sí. A golpes, ¿no? Y sobre todo que sepamos entender la opinión distinta, porque aquí opinamos muy diferente. Entonces estos espacios de debate abren el espacio que los jóvenes podamos expresarnos y que al final podamos llegar a una solución conjunta, ¿no? Sin duda. Entonces creo que la tarea está en que, bueno, los jóvenes podamos justamente rescatar estos valores para apoyar en que estos escenarios de conflicto con los que hemos vivido casi siempre no sucedan. Creo que es importante también no difundir, por ejemplo, noticias falsas, que a veces estas noticias falsas generan mucho movimiento, generan desinformación, y esa desinformación desencadena otro problema, como, no sé, salir a las calles, no sé, pelearse. Y creo que podemos hacer pequeñas acciones justamente para contrarrestar esto y generar tal vez una construcción de una cultura de paz. Es decir, que nosotros podemos accionar desde la cotidianidad con pequeñas acciones. Por ejemplo, el tema de respetar las opiniones diversas, que a veces cuesta, creo, por lo menos con las personas que he conversado, a veces les cuesta aceptar que otro piensa lo mismo, a veces se quiere imponer una idea que está mal. Y creo que también a nivel familiar sí podemos hacer algo más. Y creo que desde esos escenarios más cotidianos también podemos hacer cambios que a la larga tal vez pueden generar más de diálogo, más de comprensión, más de respeto. Pareciera que vivir en una cultura de paz actualmente, un escenario de paz, pareciera todavía ser un escenario muy utópico, pero creo que hablar de conflictos, entender lo diverso, entender la realidad de otros, genera también o lleva procesos un poquito más prolongados que a comparación de otros cambios que se quieran generar en la sociedad, ¿no? Porque tienen que ver con gente, ¿no? Entonces, creo que con esto hemos llegado a la parte final.
No sé, tal vez Lu quieras hacer una recapitulación y hacer una conclusión de esta conversación que hemos tenido sobre los escenarios de conflictos políticos y sociales en América Latina y el rol que tienen las y los jóvenes para construir una cultura de paz. Recapitulando, entendemos entonces que el conflicto forma parte del dinamismo social. Está presente todos los días como parte de las sociedades que somos. Y en Latinoamérica se agudiza por las próximas elecciones. Entonces, en el contexto en el que nos encontramos, es importante que los jóvenes tomemos papel protagónico, que nos involucremos para que podamos ser parte de la transmisión de valores como la tolerancia, el respeto, y que sepamos también asumir las consecuencias de nuestras acciones. Como decías, la información falsa. La difusión de esta información genera más conflictos, entonces asumir responsabilidad acerca de lo que se difunde. Y para concluir, generar espacios de diálogo que permitan expresarnos y aceptar que ante todo lo que vivimos hay mucho más, y reconocerlo y sensibilizar también con aquello. Hemos llegado a la parte final de este programa porque cuando la información se comparte se vuelve conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo.